Hola señores, espero que me escuchen bien. Soy el profesor Carlos, ¿sale? Nosotros habíamos quedado con pendiente en la clase de historia. No sé si me escuches bien, Lisbeth. Liz. Ok. Bueno, entonces empezaríamos con esta clase. Nosotros vamos a empezar a ver lo que es historia universal, ¿sale? Esta historia universal va a ser de los siglos 14 al 16, ¿sale? Como antecedente, nosotros vamos a recordar lo que es un poquito de la Edad Media. Ajá. Vamos a escuchar o vamos a recordar lo que son los antecedentes que la Edad Media se le denomina como la Edad del Oscurantismo, ¿sale? Ya que en esta época el dominio completo fue por parte de la Iglesia, ¿sale? Los que dominaron todos los aspectos de su vida cotidiana, ajá, desde el gobierno hasta inclusive la vida social. Dentro de la Edad Media, que se gesta con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sale? Que fue alrededor del año 500 después de Cristo. Ajá. Toda la época de la Edad Media fue dada a conocer precisamente por todas las reglas incoherentes que daba la Iglesia Católica, ¿sale? Desde que había que pagar 1000 años, hubo un estancamiento completo dentro de la parte científica, de la parte médica, ajá, pero ciertos avances fueron dados en la parte de las obras de arte, del arte sacro, ajá, pero dados esos 1000 años prácticamente, en el año 1500, ¿sale? Vamos a checar el dato perfectamente. En el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o sea, lo que se le llamó Constantinopla, ¿sale? Da el inicio paulatino del Renacimiento. Esta situación da a conocer una vertiente. Cuando nosotros estamos hablando de la época del Renacimiento, es un cambio completo de la Edad Media. Cuando cae Constantinopla, ¿sale? Recordemos que durante la Edad Media el Imperio Romano se divide en dos partes, ¿sale? El Imperio Romano de Occidente, que era prácticamente Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla, ¿sale? Primero cae uno y da el inicio a la Edad Media, ¿sale? Y como les decía, su forma de gobierno era feudal, ya que el rey tenía ciertas personas para poder gobernar un territorio mucho más amplio, y estas personas llamadas señores feudales eran prácticamente dueños de todo lo que había en esas tierras, inclusive las personas. Ajá. Entonces, cuando empieza el Renacimiento, en el año 1453, empieza un cambio completamente, ya que dentro de los feudos las personas no podían vivir. Ajá. Era prácticamente imposible que las personas trabajaran para el señor feudal y asimismo para sobrevivir. Ajá. Ya que el señor feudal les quitaba todo, y lo poco que quedaba para que ellos pudieran sobrevivir lo tenían que repartir entre su familia, que era prácticamente nada, ¿sale? Las personas hartas de esta situación empezaron a huir de los feudos,
hacia los bosques que eran territorio de nadie prácticamente, ¿sale? Y los señores feudales pues daban por muertas a estas personas, pero dentro de estos bosques, esas personas empezaron a sobrevivir y a juntarse en pequeños grupos y a formar unos agrupamientos llamados burgos o llamados villas, ¿sale? Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o Constantinopla, estas personas que habían huido de los feudos, el que sabía un poquito de agricultura, entre todos se empezaron a ayudar y empezaron a formar comunidades mucho, mucho más fuertes. Tener la cuota requerida por el rey, pues fue cuando aparecieron estas personas y vamos a decir, le propusieron darle lo que él necesitaba a cambio de otros artículos más valiosos o inclusive un intercambio monetario de piedras preciosas. Inicio del capitalismo, ¿sale? Precisamente por el primitiva de un capitalismo, ¿sale? Un intercambio comercial. Otra de las situaciones importantes que suceden en el Renacimiento es precisamente los viajes de Cristóbal Colón. Recordemos que fue en la fecha del 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón llega a la isla para desmentir toda la teoría religiosa que se manejó durante 1000 años, que la tierra era plana, que había tenía un fin la tierra y que si llegabas a ese filo, pues podías caerte, ¿no? Recordemos que todos estos viajes suceden precisamente por una necesidad de comercio, ya que la ruta que se manejaba de España, exóticos o inclusive el recurso de los bienes que podían obtener de la India. Entonces, Cristóbal Colón se avienta se avienta un viaje que muchos le dijeron que estaba mal, que no iba a regresar, pero se va a la ruta marítima. Entonces, cuando llega a la isla de San Salvador, pensando que había llegado a las Indias Orientales, ¿sale? Nos denomina indios. Pero esto viene a romper todos los esquemas religiosos, o por lo menos a ponerlos en duda, ¿sale? ¿Cómo era posible que vamos a ver un poquito más detalladamente, pero prácticamente él está en contra de la iglesia ortodoxa, ya que en este caso todos los atropellos que había hecho la iglesia, uno de ellos era vender indulgencias, ¿sale? O sea, la iglesia te cobraba por la salvación de tu alma. Si tú habías tenido un pecado grande, pues simplemente era desembolsar una cierta cantidad de dinero para que uno llamado purgatorio. Este purgatorio era un lugar en el cual el alma de la persona llegaba y se tenía que quedar un buen rato purgando sus pecados, o sea, lavándote, como si fuera una lavandería, ¿sale? Los pases VIP para el cielo. Ajá. Entonces, a Martín Lutero, que era un obispo alemán, no le pareció para nada. Lo que empezó a hacer es criticar a la iglesia por todos este tipo de situaciones, estos atropellos, ¿sale? Y forma una nueva religión o una nueva perspectiva, ajá, de todo lo que significaba la iglesia, a lo que se le llamó la iglesia protestante. Uh-huh. Económicamente, la iglesia protestante va a tener mucha influencia dentro del mundo, inclusive países que son muy, muy ricos han seguido las doctrinas protestantes de Martín Lutero y les cayó de maravilla, ¿sale? Entonces, vamos a verlo un poquito más detallado después, ¿sale? Siguiente punto a aclarar es precisamente, ¿sale? Las teorías de Galileo Galilei, que cuando perfecciona el telescopio, es cuando empieza a vislumbrar los astros y definitivamente cae abajo la teoría religiosa, ¿sale?
las personas empiezan a dudar más todavía de cómo se está practicando eh, la religión, empieza a dudar de los representantes de Dios en la tierra y a ver un poquito más allá, ¿sale? Muchas veces acusaron a Martín Lutero de ser un hereje, un satánico, y él precisamente dijo que él no dudaba del Hijo de Dios. Él dudaba precisamente de cómo se estaba manejando la forma de la religión. Él solamente dudaba de eso, ¿sale? Entonces, todo esto va a ser un cambio impresionante dentro de la psique humana, ya que llega específicamente el Renacimiento, que fueron de los siglos XIV al siglo XVI, en donde había, recordemos que había dicho que la sociedad burguesa surge entre la ciudadanía y como un nuevo estrato social, ¿sale? También, no estamos hablando que hayan dejado la religión por completo, al contrario, se maneja al ser humano como una creación central de Dios y por eso se empieza a estudiar al hombre, ¿sale? En su aspecto físico, en su aspecto biológico, en su aspecto psicológico, espiritual, ¿sale? El hombre se vuelve parte central de todo lo más hermoso de este mundo, ¿sale? Entonces, otra de las situaciones importantes dentro del Renacimiento que empezaron a demostrar, se empezó a utilizar otra vez, llegaron pensamientos de Sócrates, de Aristóteles, de Heródoto, de Anaximandro, de Anaxímedes, todos estos tipos de filósofos se vuelven a retomar, se retoman de nueva parte y empieza una forma de pensamiento un poquito más racional, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes del Renacimiento? Uno, el humanismo, ¿sale? Como decía, que es poner al ser humano dentro del centro de las investigaciones, para formar una creencia más racional, ¿sale? Ok, entonces, si estamos viendo toda todas las características del Renacimiento, otro de ellos fue el gusto por el arte y la creación estética. Entonces, como existe el humanismo y el humanismo habla del ser humano, el ser humano se vuelve belleza. Por eso empieza la recreación de la estética de la vida del ser humano, de los placeres, del ambiente urbano. El vivir en las ciudades se vuelve una parte de belleza, ¿sale? Entonces, entendemos que el Renacimiento fue una época de profundas transformaciones, tanto en lo material como en lo espiritual, ¿sale? Empiezan a florecer la vida mercantil dentro del Mediterráneo, actividades marítimas. La burguesía empieza a generarse como una clase social de mejores beneficios, dan más rendimientos que inclusive la propia iglesia, ¿sale? De tres personajes importantísimos dentro del Renacimiento. Uno de ellos es Miguel Ángel, ¿sale? De Rafael y de Leonardo da Vinci, ¿sale? Fueron tres de los personajes más importantes dentro de esta época, ya que sus obras dieron inclusive representación completa al Renacimiento, a la Gioconda, ¿no? O lo que comúnmente se le conoce como la Mona Lisa. Y la última cena, que aquellas casas religiosas nunca va a faltar esa representación de la última cena, ¿sale? Fue pintada precisamente por Leonardo da Vinci, para que tengan el dato. Pero no solamente fueron ellos tres, sino también estuvo Giovanni Boccaccio en la literatura, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sale? El que escribió Quijote de la Mancha, William Shakespeare, ¿sale? Todos estos personajes dieron una importancia impresionante a lo que fue la cultura y la estética. Algunos en pintura, otros en escultura, ¿sale? Otros con obras de fabricar tipos de letras, ¿sale? Esto quiere decir que Gutenberg genera lo que es la base de la imprenta, lo que más tarde va a ser una clave para que todo el conocimiento que se está gestando dentro de las
¿sale? Que en algunos otros, algunas otras transmisiones, unos otros videos, los vamos a poder ver. Ajá. Entonces, no solamente la imprenta, sino también se inventa la brújula y la pólvora, que fueron instrumentos que podían ayudar a la circunnavegación de grandes ejércitos o barcos mercantes, que esto fue lo más importante, ¿sale? En esta época, España y Portugal son unas potencias marítimas, ya que van a circunnavegar el globo terráqueo a través del océano, ¿sale? Entonces, habíamos hablado de, pues prácticamente critica a la iglesia ortodoxa por todo lo que están haciendo. Y de hecho, él hace 95 tesis o 95 sugerencias hacia la iglesia, ¿sale? De cómo se debería llevar las cosas para un bien común. Esto fue un acto en contra de la Iglesia Apostólica Romana impresionante, que lo tacharon de hereje, pero todas sus reformas tenían algo más de humanismo, ¿sale? Tenían algo más de exaltación hacia el ser humano, ¿sale? Y obviamente tenían mucho, no violaban ninguna de las leyes religiosas, curiosamente, por lo que tuvo muchísimos seguidores y la iglesia pues prácticamente fue una piedra en el zapato, ya que no pudo acabar con él por la lógica que tenía, ya que no atentaba en contra de ninguna regla religiosa y los seguidores que estaba adoptando, ¿sale? Eh, entonces, todo esto empieza a decaer, ya que había un modelo nuevo. El modelo religioso era el modelo de Ptolomeo, en donde la Tierra era el centro del universo, ya que Dios había creado la Tierra y todo giraba en torno a ella, ¿sale? Pero cuando llega Galileo Galilei, introduce una teoría de otro astrónomo llamado Nicolás Copérnico, eh, en el cual se le llama teoría heliocéntrica, donde pone al Sol en el centro no del universo, sino de un sistema. Ajá. Y hacía que ciertos cuerpos celestes giraran en torno al Sol, lo que generó en su momento mucha revuelta porque prácticamente era decir que la iglesia o inclusive el mismo Dios estaba mal. Cuando Galileo perfecciona lo que es el telescopio, la forma protestante de Martín Lutero y a su vez el instrumento de Galileo Galilei hacen que la iglesia empiece a perder fuerza, ¿sale? Entonces, ya habíamos hablado de Cristóbal Colón, que prácticamente fue quien empieza a conquistar colonias o a hacer colonias en ultramar dentro del continente americano, como lo es la Nueva España, ciertas colonias en Sudamérica, sale Portugal, que su principal colonia es Brasil, ¿sale? Pero a su vez, Francia, Holanda, Inglaterra, también empiezan a querer un pedazo del pastel llamado América, ¿sale? Todo esto política y social, ¿sale? A la cual nosotros llamaremos ilustración. Pero ahorita nos vamos a quedar solamente con esto, ajá, lo que es el Renacimiento. Fueron 300 años en los cuales se empieza a gestar una duda en contra de la iglesia tradicional, ¿sale? Nuevas formas sociales, económicas, el feudalismo queda abajo y empieza a formarse la época de la burguesía, ¿sale? Nuevos descubrimientos en aguas, en ultramar, en nuevos continentes, ¿sale? Y ya no solamente Europa y Asia son los que existen. El globo terrestre, la nueva visión del mundo se amplía, ¿sale? La invención de la imprenta, que va a ayudar muchísimo a la difusión de las ideas. Ajá. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para el día de hoy. Ajá. Esta es una introducción rápida de lo que fue el Renacimiento. ¿En qué año inicia? Inicia en 1453, repito,
con la caída del Imperio Romano de Oriente o Constantinopla, ¿sale? Viajes de Colón, 1492, 12 de octubre, ¿sale? 1517, Martín Lutero se opone a la indulgencia y crea la Reforma Protestante. Y 1610, Galileo Galilei perfecciona el telescopio, ¿sale? Entonces, estos son los puntos más importantes todo, eh, de todo el Renacimiento, del siglo XIV al siglo XVI, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, entonces, como ya les había mencionado el profesor Antonio, el día de ayer a su correo yo les envié la invitación a Classroom, ¿sale? En Classroom les envié las primeras actividades y obviamente la información que nosotros vamos a utilizar, así como un cuestionario. ¿De qué es este cuestionario y estas actividades? Es precisamente de toda esta parte de la introducción al Renacimiento, los antecedentes de la Ilustración, ¿sale? Viene explicado lo que es el Renacimiento, viene explicado lo que es la Reforma Protestante, viene inclusive información para que ustedes puedan bajar o imprimir si ustedes gustan, y después vienen ciertas preguntas, ¿sale? Que necesito que contesten. Ajá. Todo este tipo de información les va a ayudar muchísimo. Es la primera actividad que les mando. O sea, les voy a seguir mandándoles actividades por medio de Classroom para que ustedes estén atentos a ello. Así como las transmisiones que nosotros vamos a hacer, ¿sale? De entrada nosotros tenemos pensado, perdón, tener estas pequeñas introducciones los días martes, miércoles y jueves, ¿sale? Para que ustedes estén atentos y también les puedan ayudar a sus compañeros, porque creo que nada más está usted, eh, para avisarle a sus demás compañeros para que se puedan conectar, ¿sale? Y en este momento me lo puedan decir y yo las puedo explicar, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna otra duda, ¿sale? Por favor, chequen lo de Classroom, empiecen a trabajar en ello. Y si tienen alguna duda también por Classroom, me lo pueden, me las pueden decir para que yo pueda trabajar sobre ello, ¿sale? Si es posible, las puedo responder sobre Classroom, o si no, esas dudas, si son un poquito más profundas, las estaré retomando en este medio, ¿sale? Entonces, Liz, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Y si no tienes alguna otra duda, pues nos estaremos contactando por Classroom y nos vemos el día de mañana para seguir con el tema, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Bye.